8 de la mañana llega a Comunidad María Mercedes, día martes. Así es, ¿qué está pasando en los barrios? Eso es lo que venimos aquí a informarles en este su espacio, amigos. Bienvenidos. Hoy es el día del cáncer. Hoy se recuerda y recordamos, hay más de 10 millones de personas que mueren al año por cáncer en el mundo. Una lucha muy justa para exigir a los gobiernos también que sean un apoyo en cuanto a lo necesario, ¿no? Las medidas necesarias para que esta enfermedad pueda ser tratada en condiciones y calidad de vida dignas. Y como una buena noticia relacionada a todo este tiempo que está viviendo, Rusia comenzó ya a entregar la primera vacuna contra el cáncer. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es un trabajo conjunto que deberán hacer los gobiernos, las ONGs, para seguir fortaleciendo esta lucha muy justa para las personas que padecen esta triste y grave enfermedad, también para sus familias, para que puedan acompañarlas con un apoyo psicológico muy necesario. Una enfermedad complicada. Va a darles el abrazo, tercero de transmisión. Llegamos con las preocupaciones de Quito, con todo lo que nosotros podemos ocupar, siempre tenemos la palabrita. Ocupar quiere decir mover a las autoridades y quienes correspondan para la cantidad de obras que hace falta en nuestro Quito querido. Y para eso nosotros ponemos todo nuestro contingente a disposición, así que recuerde que siempre puede escanear nuestra pantalla, ya misma la van a ubicar ahí al código QR, así como nuestra línea telefónica 098-518-4393. Es lo más importante, que ustedes siempre confíen en nosotros para poder ser ese vínculo con las autoridades. Así que le mandamos a Papacho Grande, a Papacho de día martes 4 de febrero. Faltan 10 días para el Día del Amor y la Amistad. Así es. Bueno, estaremos celebrando con todas las buenas energías para poder disfrutar, ¿no? También valorar la presencia del resto de personas que nos rodean en nuestras vidas. La intolerancia, muchas veces, el alcohol unido a la intolerancia, causa lo que vamos a hablar. Lamentablemente, eso sucedió en la ciudad de Quito. Sucede que, bajo los efectos del alcohol, una persona casi atropella a decenas de estudiantes durante un desfile al sur de la capital. Bueno, ahí vamos a ver cómo el auto avanza a velocidad entre los menores. El conductor habría escapado en lugar tras el incidente. O sea, realmente aquí, nada, ¿no? O sea, no responsabilidad por los actos tampoco. Así, ¿aló? Terrible realmente. Y fuera de eso, la autoridad, ahí vamos a repetir, tiene que ver la placa. Vea la placa, vaya por oficio, porque si eso hace, mañana puede ocasionar, qué sé yo, otros accidentes más graves todavía. Miremos. Este es el momento exacto en el que el conductor de este carro por poco y ocasiona una tragedia. Por poco y los embiste a los estudiantes de la banda de paz de la institución educativa Fiscal Sucre. Estaban tres que estaban borrachos y empezaron, o sea, nosotros descubrimos que por favor que se espere porque estaba pasando los muchachos de la banda de guerra. Y entonces el señor no nos hizo caso, nada, y cogió y empezó a agredirnos a los papás. Los menores habían sido invitados para participar de un desfile en la Argelia al sur de Quito. Sin embargo, todo terminó cuando el auto por poco y los embiste. Minutos antes, el mismo carro estaba estacionado en una esquina. Molesto, el conductor intentaba pasar por el sitio. Le explicaron que no podía, lo que provocó una discusión con los padres de familia. El señor supuestamente se retiró, pero no cogió, se dio la vuelta y bajó embaladísimo, así, o sea, como si iba a bajar así, todito, y los muchachos iban desfilando. Lo único que los padres, nosotros lo que hicimos es gritar y decir que se abran los muchachos. En el vehículo había una mujer que en medio de los reclamos reaccionó. Hubo hasta golpes con una representante de los estudiantes cuando les dijeron que se retiren del lugar. Afortunadamente no hubo ningún atropellado, pero sí heridos, producto del empujón por salvaguardar su integridad. Eran de lo que... O sea, de lo que se lanzaron unos al piso. Un familiar de alguna compañerita del colegio, en la cual se avanzó a empujarle al carro y él recibió un remellón en el brazo, en la pierna, dando gracias a Dios no está herido, o sea, gravedades, nada de eso. La policía llegó después y los agentes de tránsito nunca llegaron, sostienen los testigos. Solicitan a las autoridades tomar cartas en el asunto, porque una desgracia podríamos estar contando. Un respaldo, porque así no pueden salir los chicos, ¿no? Informó Marilyn Jaramillo. Loco.
Una serie de problemas, ¿no? Dos de los más importantes. ¿Qué pasa aquí con la logística? Primero, ¿por qué no se buscó el apoyo de la policía comunitaria? Se trataba de menores de edad, cierres viales, acompañamiento. Y el segundo también, ¿qué pasa con este sujeto que piensa que es país de nadie? O sea, a ver, ahí hay dos fallas. La una falla, la que tú mismo señalas, eso se tiene... Las vías, cuando uno cierra una vía pública, son vías públicas, por más invitación que tenga, no sé, pues el cabildo del escritor de Argelia, tiene que ser anunciado y tiene que tener el resguardo de los agentes de tránsito para evitar esto. Tránsito, señor, no puede pasar. Articulación con las entidades que tienen que proteger al ciudadano. Eso es todo, ¿no? Pero más allá de eso se llama conciencia. Pues, si hay tres borrachos, como dicen que estaban borrachos, primero cometiendo ilegalidades, es una ilegalidad manejar borracho, y a ebrio, tal velocidad también. Y luego lo que hizo es atentar contra el ser humano. O sea, eso es penado por el código en nuestro país. Así que, al parecer, los tragos estaban encima. Pero lamentablemente, sí pero no es justificación. Pero la autoridad, pues ahí la autoridad, miren, está atentando contra los niños. Aquí llamado de atención por oficio, señor. ¿Sabe lo que usted estaba haciendo? No quise. ¡Uy! Se me escapó el acelerador. Yo no pensé. Porque esas son nuestras salidas. Siempre cuando está pasando eso. A Dios gracias, no atropelló a nadie. Pero se llama atentar contra la vida de las personas y el Código Penal es muy claro con eso. O sea, a la gente hay que hacer entrar en razón de las estupideces que ocasiona y las desgracias que pudo haber ocasionado. Hoy estamos viendo que nada más las cámaras registraron eso, a Dios gracias no pasó a mayores. Pero hoy es así, mañana se pegan los tragos nuevamente y no sabemos qué es lo que pueda pasar. Hay que empezar a asumir las responsabilidades y estas leyes tendrán que cambiar y ser mucho más fuertes. Cambiando de tema, en Amaguaña también delincuentes a bordo de un vehículo de alta gama desmantelaron un taxi que estaba estacionado dentro de una vivienda. Increíble, ¿no? La astucia de los delincuentes, me encanta cómo los tratan, con un cariño, la astucia de los desconocidos, la astucia de los pillos, de los delincuentes, fue tal que se dieron tiempo para cortar los sistemas de grabación de las cámaras de seguridad. O sea, estos delincuentes ya se las saben todas. Los delincuentes iban a bordo de este carro azul. Primero merodearon la zona, la peinaron. Aquí se ve al auto sin placas por el barrio Chillo Gijón, en Amaguaña, al suroriente de Quito. Se pararon afuera de una casa, son varios encapuchados. Y con mascarilla, solo se puede ver cuando descendieron del automotor. La grabación se corta 1 minuto después. Se percataron de todo. Entre 6 personas le costa la cámara, por eso que la cámara les graba solo lo que llegan. Y ya no les graba la cámara el movimiento de lo que van a hacer adentro. Se meten a la casa, se llevan hasta los tanques de gas. Su objetivo era un vehículo tipo taxi. Lo desmantelaron. Lo dejaron en estas condiciones, limpio. El propietario se dio cuenta del ilícito a eso de las 5 de la mañana. Fusilera de adentro, del volante. Me robaron el volante. Me robaron totalmente... todo lo que... O sea, desmantelaron todo, le dejaron hecho una negra desgracia al carro. Le robaron la computadora, le robaron, el cuerpo de aceleración. Un taxista que se quedó sin su herramienta de trabajo. Por eso está en casa, hasta poder comprar todo lo que se llevaron. La pérdida de mi carro asciende a 2.500 más o menos. Como es una herramienta de trabajo, me hice un préstamo. Están cansados de la situación. Antes todo era tranquilo, sostienen, pero hoy ni siquiera actuar pueden, porque por lo general estos zampones van armados. La situación ha comenzado desde que pusieron un burdel acá abajo. Desde ahí empezaron a venir motos, carros, pasan pero a la velocidad de aquí para allá y de ahí para acá. Piden presencia policial en la zona para dar con esta banda que actúa ante los mismos pedidos ciudadanos. Y mientras insistan, donde ellos venden lo robado, nunca se va a acabar los robos. Informó Marilyn Jaramillo. Y en Sangolquí, un grupo de delincuentes intentó asesinar al conductor de un vehículo. Lo apuñalaron con un desarmador cuando la víctima trataba de impedir el atraco. Los antisociales de nacionalidad colombiana pretendían llevarse el automotor.
A Juan por poco y lo matan. Llegaba a su casa a eso de las 9 de la noche en el barrio Inchalillo, en Sangolquí. Bajó a abrir la puerta del garaje para ingresar su carro, hasta que apareció este auto rojo con 4 delincuentes a bordo. Lo sorprendieron, están armados. Lo golpearon y amenazaron de muerte. Quisieron asesinarlo. Su objetivo era el carro. Eso era lo que buscaban, pero la víctima reaccionó rápido y no permitió que se lo lleven. Procedí a lanzar las llaves a la terraza de mi casa y procedieron a golpearme, a patearme, a apuntarme con una pistola. Al darse cuenta que ya no podían ejecutar el atraco, lo apuñalaron en la pierna. Lo dejaron bañado en sangre. Con un desarmador plano fue lo que me clavaron en la pierna. Los tipos, me pegaron todo. A lo mejor se reconoció un acento en particular. Colombianos. Una cámara del sector grabó los momentos de terror que vivió el ciudadano. Nadie lo auxilió. Un vecino que justo pasaba en moto le prestó ayuda. Allí fue cuando los zampones escaparon, no sin antes intentar arrollarlo a él también. Llamaron al servicio de emergencias y la historia se repitió. Poca ayuda, ninguna solución. Esto le dijeron. Y lo que supieron decir es que si estaba consciente o si es que estaba caminando, que yo mismo me acerque al hospital. No llegó ninguna ambulancia, nada. En el sector, novedades como estas son comunes. A una vecina, por ejemplo, le asaltaron sujetos en moto mientras salía a su trabajo. Es la tónica diaria, pese a los patrullajes. Y a nivel local no hay orden de nada, no hay control de nada. Juan no puso la denuncia. Una pérdida de tiempo, dice. Si ese rato no le ayudaron, ahora menos. Informó Marilyn Jaramillo. Los pillos allá en Sangolquí piden auxilio a la policía que haga patrullas, que se dé vueltas, porque al parecer zonas de Sangolquí, a partir de cierta hora, no hay presencia policial. Las alcantarillas sin tapas son trampas mortales, ¿eh? Es un peligro latente que tiene sectores de Quito, pero en la Magdalena Sur, pues realmente se han complicado. Estas trampas mortales son enormes para los peatones y los vehículos, aparte que también, como tenemos una muy mala costumbre de coger y botar la basura, ya se convierten en basureros móviles, o sea, focos de insalubridad, porque ahí se meten las ratas. No hablo de los rateros, de las ratas, bueno, también se meten algunas, ¿no? Y acumulan basura y agua estancada. O sea, es un problema grave, autoridades, que se tiene y a nadie le importa y nadie hace absolutamente nada. Ejemplo, lo que nos van a contar los vecinos. Veamos. Varias alcantarillas sin tapas se han convertido en trampas mortales. En lugar de cumplir su función, ahora son depósitos de basura y agua emposada. Es muy peligroso, más que todo para las personas que están conduciendo. Supóngase, se caen ahí y ¿a quién reclamamos? Sí, a veces es una trampa mortal. Pero bueno, esperemos que el municipio tome cartas en ese asunto. Para quienes desconocen su estado, el riesgo es aún mayor. Más de uno ha caído en ellas. Muy mal, porque puede destruir cualquier carro cayéndose ahí. ¿Usted no la vio y cayó en el hueco? No la he visto, pero me percaté. Perdón. Los moradores de la Magdalena, en el sur de la capital, denuncian que estas alcantarillas llevan años en las mismas condiciones y que no son casos aislados, ya que varias en el sector presentan el mismo problema. Gustaría que tomen un poquito más de atención con respecto a todo el sur mismo. Si nos vamos más al sur, pues vamos a encontrar más. A pesar de los llamados de atención a las autoridades, el problema persiste, generando indignación entre los vecinos, quienes temen que ocurra una tragedia mayor. Ya más de un año le veo eso sin tapa. Me parece que son los recicladores los que se llevan las tapas de las alcantarillas. ¿Para venderlas? Para venderlas, nuevamente. Son algo de metal, creo, y eso deben hacerle algún proceso o algo. Y me imagino que para eso se llevan, o sea, para venderlas, claro. Exigen una solución inmediata para evitar más accidentes y garantizar la seguridad en la zona. Informó Ailis Morán. Vecinos de la ciudad de Leibarra, al sur de Quito, solicitaron a las autoridades una pronta intervención tras la caída de varias ramas de un árbol sobre la avenida Marta Bucaram. Una de ellas obstruye parte de la vía, lo que aumenta el riesgo de colisiones entre los vehículos que transitan por la zona.
Algunos vecinos señalan que fueron las fuertes ráfagas de viento. Otros indicaron que trabajos de mantenimiento dejaron afectado este árbol. La verdad es que el colapso de 2 de sus frondosas ramas han obstaculizado el paso peatonal y parte de la avenida Marta Bucarán en el sur de Quito. No es de recién hoy día. La primera rama de allá se cayó el día sábado, pero nadie hace nada. La rama grande de este lado se cayó el día de hoy, más o menos al mediodía. Moradores del sector señalaron que han tratado de mover la rama para evitar que pueda causar accidentes. Y ahí se parquean carros, entonces capaz que había algún carro y se podía caer, hasta mi mismo carro se parqueara ahí. Los vecinos solicitaron el pronto accionar de las autoridades competentes para que sea intervenido este árbol ubicado a una cuadra hacia el norte del mercado de la ciudad de La Ibarra. Y ver pues cómo pueden retirar las ramas caídas y hasta puede haber algún accidente o algo. Las ramas están bastante para el espacio de donde pasan los autos. Yo creo que esperan que haya algún accidente. En esta parte siempre ha habido accidentes y nadie hace nada. Enhorabuena, el colapso de estas ramas no causó daños materiales ni mucho menos humanos. Un caso contrario a lo ocurrido días atrás en Cuenca, donde 2 menores lamentablemente fallecieron tras la caída de un gigantesco árbol ubicado en uno de sus parques. Informó Ítalo Salazar. Vamos a poder a la velita, al poder de la vela, para que por favor vaya a parques, jardines, los encargados de los árboles de ciudad y retiren, porque en algún momento puede ocasionar, si no lo hacen, un problema grave de algún accidente que pueda suscitarse. Así que ahí le mandamos, por favor, la energía de la vela verde. Nosotros los quiteños somos muy creyentes de las energías y el simbolismo que tiene el verde, ¿eh? El verde quiere decir esperanza. Y la vela verde... Eso, en cambio, las abuelitas decían cuando uno podía decir, sin que nadie se moleste, mijito, vela verde el Señor. Vela verde. Se prevé posibles precipitaciones y el clima nublado en la ciudad de Quito. Ojo con esto y también, claro, en sus inmediaciones. Lo que pasa es que en Quito tenemos 3 valles alrededor. Entonces, en una parte hay veces de que llueve en el sur, sol en el norte y en los valles tormenta. Así más o menos es el clima en la ciudad de Quito. El INAMI recomienda movilizarse con las debidas precauciones porque el clima va a estar cambiante, va a haber sol en la mañana, mucho sol en algunos puntos, en otros nublados, pero la lluvia va a ser una constante, como la de ayer. En el sur de Quito y en los valles, en algunas partes del norte, llovió copiosamente. Veamos qué dijo la autoridad. Mediante canales oficiales, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, publicó las predicciones meteorológicas para la ciudad de Quito. En un inicio, se apunta que la capital de la República experimentará climas nublados. Recordemos que la época lluviosa en la región interandina es desde el mes de octubre y se extiende hasta el mes de mayo. INAMI tiene pronosticado que esta semana sea de esa manera, lluvioso, con tormentas, ráfagas de viento. En la mañana mucho sol, en la tarde más bien nublado, con lluvias. Puede extenderse hasta la noche y madrugada. Asimismo, la vocería oficial del INAMI apunta que hay probabilidad de precipitaciones, pero ¿estas serán moderadas o serán altas? En algunos momentos la lluvia puede ser, sí, de moderada intensidad. Generalmente las lluvias más intensas suelen darse en el sur de Quito, en los valles, pero no podemos descartar que en la zona centro y norte de Quito también se presenten eventos de lluvia ocasionalmente moderadas. Las predicciones meteorológicas para la ciudad de Quito son difíciles de cotejar y no se puede realizar una predicción general para toda la semana. Los expertos recomiendan esperar y revisar medios oficiales. Al menos hasta el 5 de febrero tenemos amenaza de lluvia en Pichincha y varias zonas del país. Con los comicios generales de 2025 programados para el próximo domingo 9, la ciudadanía tiene que tomar en cuenta ciertas recomendaciones para que el transcurso de su semana y el final de la misma pueda ser planificada de manera responsable. Previo a las votaciones debemos revisar cuál es la advertencia que esté vigente en ese momento en caso de que sea sobre lluvias, cómo se está visualizando las zonas de mayor intensidad de lluvia. Informó Julián Calahorrano. Así que hay que estar muy pendientes con lo que sucede en el clima de la ciudad. Quito es una de las ciudades más complicadas, como dice la autoridad, en lo que se refiere al clima. Lo que se puede dar son, en ciertas zonas hay momentos tan inexplicables que el sol está
brillando y en media hora llueve copiosamente. Incluso ayer yo que bajaba por la autopista de Rumiñahui me reía, pues en un tramo y llovía. Qué manera de que era aguacero. Siguiente curva, había sol. O sea, Quito es así. Adriana Rojas, vamos con ella, se encuentra en el sector de Amaguaña, donde los vecinos de la avenida Huancavilca solicitan el retiro de un poste que está a punto de caer. Está sujetado solo por los cables. Qué bárbaro ese poste. Mi querida Adri, buenos días. Oye, ese sector de Amaguaña, si no arreglan el poste algún rato, ¿qué fuera? Se caería y ocasionaría un grave problema. Así que el reporte lo tienes tú. Adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Está terrible la situación, como ustedes pueden observar en imágenes, está a punto de caerse. Nosotros hemos recibido a través de nuestras redes sociales un sinnúmero de fotografías de los vecinos que diariamente circulan en sus diferentes unidades de transporte, preocupados precisamente por la condición en la que se encuentra ese poste. Y miren ustedes, pasa servicio de transporte público, también motocicletas, hay personas que incluso vienen a trotar por este sector y es un verdadero peligro. Pero en nuestro recorrido por la vía Huancavilca nos hemos percatado que este no es el único poste que se encuentra inclinado. Este obviamente está en peores condiciones, sin embargo está prácticamente ya a nada de caerse, está sujetado por únicamente los cables de todo el servicio telefónico de este sector. Y no solo las personas se pueden quedar sin el servicio de internet, de cables, sino que puede registrarse un accidente, caer encima de un vehículo. Nosotros hemos venido hasta este punto a constatar para que las autoridades competentes puedan tomar cartas en el asunto antes de que se registre un mayor incidente. Así que a las autoridades hacer el llamado, estamos haciendo visibles de cómo se encuentra este poste. Vamos a conversar también con un vecinito. Vecino, un problema de cómo está el poste así. Creo que ha chocado el carro algo en alguna parte de mañana, otro día, desde esta así. Ya lleva bastante tiempo. Sí, ya está, tiempito ya. Pedir que vengan a arreglar, vecino, antes que caiga encima de un carro. Claro, sí, que quizás ya vengan para arreglar. Vecino, muchas gracias. Y bueno, es el pedido de los moradores de este sector, así que nosotros también nos sumamos a la preocupación de ellos. Recordar a las autoridades que se encuentra en el barrio San Fernando, cerca de la Asociación de Suboficiales de la Fuerza Terrestre, a poquitos metros de esta institución. Cuando son 8 de la mañana con 23 minutos, regresamos a estudio, Robert. Gracias, mi querida Adri. Estaba viendo los postes. Qué bárbaro, ¿no? Ese poste. Si no fuera por el cableado, el tallarín, ahí hay menos tallarín porque está firme, pero ese poste está sostenido por cables. Y ahí tenemos otro. Lo lamentable de esto, ¿saben qué es? Que si no son los vecinos los que piden auxilio, parece que a nadie le importa, ¿no? O sea, las autoridades ni se enteran. Luego de decir que el poste no le corresponde a la empresa eléctrica, no sabemos de quién es el poste, han sembrado un poste. Bueno, municipio, esto es el Zonal de los Chillos, ¿no? Amaguaña pertenece al Valle de los Chillos. Entonces hay que decirle al señor Zonal de los Chillos, dése un saltito en territorio, hable con las empresas que hay que coordinar y démosles tranquilidad a los vecinos, porque evidentemente el rato hemos pensado, Dios no quiera, ocurre una tragedia, no sé, se cae otro poste, le arrastra a este, no sé qué pueda pasar. Pero guerra avisada no mata gente, dice. Así que autoridades, ahí hay un problema, vía Amaguaña, esperemos que sea solucionado en la brevedad y la prontitud que ustedes suelen hacerlos. Por favor, no nos defrauden, confiamos en ustedes. Vamos a una pausa, venimos. Estamos de regreso en TVC Noticias en la comunidad. Si bien el cambio de los recorridos de las operadoras del corredor sur occidental han traído felicidad en algunos barrios, también existe malestar en otros sectores porque las rutas se han cambiado y en otros casos acortado. Desde la Secretaría de Movilidad señalan que son pruebas de que estas están sujetas a cambios. La reorganización de rutas y frecuencias del transporte público en Quito tiene el fin de integrar todos los sistemas y subsistemas, principalmente para alimentar al metro, Ecovía y trolebús. El proceso se lleva adelante con el cambio de recorridos de las operadoras que brindan el servicio en el corredor suroccidental que circulan por la avenida Mariscal Sucre, conectando el sur con el norte. En algunos casos las rutas se han ampliado, es decir, llegan a más barrios y han traído felicidad a los usuarios. Que el bus se extendió
extendió al barrio La Dolores y de aquí brinda un servicio hasta el metro de la Magdalena. Hemos sido incluidos a los sistemas de transporte. Ahora ya tenemos un poco más avanzado, que ya sube el R3 más acá arriba, entonces somos beneficiados de ese servicio. Sin embargo, otras rutas se han acortado, generando malestar. Por ejemplo, aquellas que salían desde el sur y pasaban por universidades y colegios en el norte, sintiéndose más afectados los estudiantes. Me voy a la UTE, entonces ahora nos va a tocar agarrar taxi porque el único que llegaba arriba era el R5. Y al parecer ese bus ya no va a pasar por ahí. Si es que hay un cambio en esto de los transportes, sí va a ser un poco difícil, ya que yo tengo el horario hasta muy altas horas de la noche, entonces es muy peligroso que yo baje y agarre otro bus que posiblemente me vayan asaltando. Ante ello, el secretario de Movilidad, Alex Pérez, explica que algunas operadoras cumplen recorridos similares y con estos cambios se busca optimizar no solo el servicio, sino descongestionar zonas conflictivas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos una gran cantidad de buses en cola cruzando los túneles del Occidental. Eso causa ineficiencias. Entonces estamos viendo la mejor forma de reducir los números de buses. Obviamente la gente necesita tener conectividad hacia ciertos puntos del norte de la ciudad específicos y vamos a respetar, vamos a ir trabajando con ellos, pero darles alternativas también. Darles alternativas como la utilización del metro, que igual les deja, por ejemplo, en la Universidad Central. Señala que de las 21 operadoras de este corredor se debían modificar 11 según estudios técnicos. Sin embargo, en territorio fueron viable únicamente 9, por lo cual resalta que se trata de pruebas. Asegura que los cambios de las rutas están sujetos a cambios. Actualmente se realizan preoperaciones que no son las definitivas, por lo cual están prestos al diálogo. Eso no quita que a posterior se puedan hacer nuevas modificaciones, ¿no? Poco a poco las iremos trabajando y hay un trabajo de socialización con la comunidad. El cambio de rutas y frecuencias continuará en el sector del Valle de los Chillos, Tumbaco y El Quinche, informó Adriana Rojas. Tras las modificaciones en el plan de rutas y frecuencias de la ciudad capital, según la Secretaría de Movilidad, la percepción de seguridad ciudadana es positiva. Se prevé seguir reforzando las medidas. En algunos ciudadanos causó confusión la reestructuración de algunas rutas del corredor suroccidental. Hoy un cambio bastante drástico porque hay vías alternas que toman vías que antes no iban, hay paradas que estaban adecuadas para nuestra comodidad y ahora ya no están, o sea, ya no las hay. Distinto del criterio de esta mujer, otras personas sienten positivo el cambio en las 11 rutas intervenidas. No, la verdad no está complicado. No es mucho lo que ha cambiado la ruta y las personas que ya conocemos pues ya sabemos por dónde más o menos va y desde dónde ya podemos coger la ruta. Pero entre criterio y criterio, en realidad quien tiene el compendio general de la percepción ciudadana es la Secretaría de Movilidad. Hemos recibido muy buenos comentarios por parte de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque al llegar al transporte público la gente empieza a salir más. Pueden recuperar ese espacio público que estaba perdido. Entonces, ahora que tienen servicio público en muchas zonas, lo que hacen la gente es sale mucho más tarde, tiene mucha más seguridad, está mucho más tranquila, está mucho más feliz. De tal forma se sostiene que la seguridad y tiempos de los usuarios se ven mejorados al estar conectados con los corredores longitudinales. Sin embargo, según la ciudadanía, todavía se deben mejorar algunos aspectos. Sí, hay un poco más de tranquilidad, pero la aglomeración de gente es terrible. Para nosotros está muy mal, en especial en las horas pico, que van los niños, los estudiantes de las escuelas, colegios, porque es difícil la acogida. Y de eso están conscientes las autoridades. De ahí que el trabajo para mejorar los problemas en el transporte público se mantienen y otros planes se proyectan en el mediano plazo. Nosotros estamos trabajando en varios frentes. Primero en los corredores tenemos presencia, un trabajo coordinado con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para que haya presencia permanente. Y en el transporte convencional nosotros estamos desarrollando la tecnología en transporte. Nosotros para mediados de este año tendremos ya funcionando un centro de control de monitoreo de todo el transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito. Desde el punto de vista operacional, obviamente, en nuestra competencia no es la seguridad. De concretarse no solo la seguridad en el transporte público se verá fortalecida, sino incluso situaciones de tipo logístico y de operación, informó Javier Rosero. Cada administración municipal, 832, tiene su propio... Esto que acabo de escuchar, estamos preparando la plataforma justo para verificar que el bus esté acá. Claro, no aparte de seguridad. Eso lo oigo desde No Barrera, guarderas. ¿Cómo fue el anterior de Jorge Yunda? Se fue el otro alcalde que teníamos. Pero todas administraciones
desbaratan lo uno y entra lo otro. Esperemos que esta vez sí realmente lo dejen, porque es de Rodas, exacto. Rodas, Guarderas, a ver, así fue, Rodas, Yunda, Guarderas. Todos ellos, de alguna manera, han dicho exactamente lo mismo. Esperamos que esta vez sí se lo haga, porque es necesario tener claro por dónde andan los buses, si cumplen lo que realmente están en los puntos establecidos, si paran en las paradas adecuadas, si a la gente les explican que no pueden parar donde les da la gana, si recogen, en fin, son una serie de puntos que pues todo esto hace que la ciudad sea vivible. Como dice la señora, qué horror la cantidad de gente. Bueno, eso es porque somos indisciplinados y así hemos crecido, con indisciplina. Ojalá ahora se logre disciplinar en beneficio de la ciudad y se cambien también las rutas, porque en muchas hay demasiado bus, hay demasiada indisciplina y en otras no hay nadie. Alice Morán, vamos contigo. Ella está en el Centro de Revisión Vehicular San Isidro, en el norte de Quito. La revisión y matriculación vehicular, de acuerdo a la calendarización, pues comienza este mes de febrero, es para el 2, ¿no? Así que ya pues, comenzamos, billete en mano a revisar los autos. Cuéntenos. ¿Qué tal, mi querido Robert, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nosotros estamos acá en el Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Isidro del Inca, porque sí, inició el mes de febrero y con ello también inicia la revisión técnica vehicular y matriculación también en este mes de febrero con el dígito 1, o sea, las placas que terminen en dígito 1 y así sucesivamente hasta finalizar en noviembre con las que terminan en 0. Pero estamos con Germán López, director de la revisión técnica vehicular, para que nos comente un poquito cuáles son esos lineamientos que deben de pasar acá para aprobar la revisión técnica vehicular. Buenos días. Buenos días, gracias por visitarnos en el centro de San Isidro. Efectivamente, los vehículos deben presentarse al centro agendando su cita para pasar lo que son pruebas de gases, pruebas de suspensión, pruebas de frenos y obviamente una revisión visual si tienen algún tipo de defecto. Ahora, mi querido Germán, ¿cómo sacar esa cita para la revisión técnica vehicular y cuál sería la multa en caso de que algún ciudadano se olvide de venir o que quizás no se acordó? Tenemos que sacar en la página oficial amt.gov.es. Ahí vamos a entrar en la parte que dice agendamiento de citas. Podemos seleccionar incluso realizar solo la revisión vehicular o la revisión vehicular más la matriculación. Es un nuevo servicio que implementamos desde el 20 de enero para la ciudadanía. De esa manera, un ciudadano que presentas en el centro directamente pasa y se lleva su permiso de circulación. Ahora, quienes mantienen deudas pendientes no pueden acceder al trámite de revisión técnica vehicular. Debe realizar la cancelación de los valores. Recordarles que las personas que no hicieron el pago, el servicio el año anterior, tienen una multa de $50. Y quienes no hagan el servicio en este mes van a tener una multa de 25 si no se presentan en el dígito que les corresponde. Así es, $25 la multa, así que usted puede venir de inmediato, pero ¿cuáles son esos datos que se tiene de momento? ¿Cuántos vehículos ya han aprobado esta revisión técnica vehicular? Tenemos realizado, se han presentado, mejor dicho, al centro 21 vehículos, de los cuales cerca de 19.000 ya se encuentran aprobados. De la misma manera, tenemos cerca de 18.500 vehículos que ya realizaron su matriculación en el Distrito Metropolitano. Ahora, si se tiene una especie caducada, ¿qué es lo que va a pasar? Antes se tenía que ir al Bicentenario, ahora ustedes la están otorgando aquí mismo para evitar un poquito perder tiempo, este tema de trámites también. Por supuesto, lo que queremos es mejorar la experiencia del ciudadano. Lo que buscamos es que los que se acercan aquí al centro de revisión realizan el control de su vehículo, directamente acceden a las ventanillas, pueden terminar su proceso de matriculación y realizar la renovación de su permiso de circulación. Director, ahora, los horarios y puntos habilitados para la revisión o matriculación vehicular en la capital. Tenemos 6 centros de revisión, todos atienden desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y los sábados desde las 8 de la mañana a las 12 del día. Los 6 centros que tenemos son Carapungo, Guamaní, Guajaló, San Isidro, Florida Alta y Los Chillos. Muchísimas gracias, es lo que nosotros podemos informarles, pero también hacerles este llamado de atención para que ustedes no se olviden. Este mes de febrero inicia la placa terminada en dígito 1. De esta manera también evita las multas, se ahorra tiempo y dinero, porque sí, tiene una segunda oportunidad en caso de que en la primera cita usted no pueda pasar la revisión técnica vehicular, pero esa no sería la idea. Así que invitarlos a todos ustedes, si es que les toca en este mes, rápido venir por acá también al centro de revisión técnica vehicular que le quede más cercano. Con esta información me despido, pero ustedes tienen
en Más en Estudio. Buenos días. Gracias, Elis. Lo bueno de esto es que ahora usted cuando matricula, todo ahí mismo, de una vez el permiso de circulación, o sea, de la matrícula, ya le entreguen en el caso de que tengan que entregar, automáticamente ya está pagado, porque hasta el año pasado eso era un drama. Usted salía, pagaba, vaya a la página web de la Agencia Metropolitana, a la Agencia Metropolitana, a la Agencia Nacional de Tránsito, ingrese, ya ingresó, ya pagó, ya listo, ya mande el número, ya le confirmamos, uy, se pasó el tiempo. A mucha gente le pasó eso. Ya no trabajamos el 20 de diciembre. ¡Qué pena! En fin, entonces, en vez de ayudar a la gente a que sea simple el asunto, pues sencillamente se complica. Y mejor si de una sola reúnen todo, porque también hay que pagar la prefectura, el invento que nos pusieron hace como dos años, ¿no? 2 años nos pusieron un peaje de utilización de las vías en Pichincha, para que supuestamente las vías de Pichincha estén en perfecto estado. Bueno, eso hay que pagar también la vía de ni sé qué, hay que pagar el por si acaso, el de más allá, el que era y también el de acá. Entonces, todo eso es el componente. Ahora en uno solo lo puede hacer y con eso facilitamos la existencia a estos mortales que nos toca año a año. Y ojo que estoy de acuerdo, que se tenga que hacer la revisión en beneficio de la movilidad segura de la ciudad. Pero ayudemos a que los papeleos no sean tan complicados. Continuamos revisando más noticias locales. El municipio de Quito simplificó la gestión catastral al reducir el número de trámites de 14 a 4. Antes, los requisitos dificultaban el proceso, generando demoras y también errores. Narcisa solía perder días enteros recorriendo oficinas para realizar trámites catastrales. Cada solicitud implicaba papeleo, filas interminables y requisitos repetitivos que solo alargaban el proceso. No nos compliquen más la vida, hay que facilitar más que todo estos de los trámites a los ciudadanos. Sin embargo, esa realidad ha cambiado. Ahora, con la simplificación implementada por el municipio de Quito, los trámites se redujeron de 14 a 4. Los cuales ahora son la creación de un predio, la actualización de un predio, el egreso de un predio y la regularización de áreas. Inclusive los nombres ahora son mucho más entendibles para la ciudadanía. ¿Qué ha permitido esto? No solamente una simplificación, también una reducción de costos y de tiempo para la ciudadanía. En catastros, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que 14 de los 14 que pedíamos, 10 no era necesario que los pidamos. Con 4 podíamos cumplir lo que estaban haciendo esos 14. Esta optimización busca hacer más eficiente la atención, eliminando burocracia innecesaria y unificando procesos. Yo cuando llegué tenía 5.000 trámites represados en catastros. Lo dejamos en 0. Y ahora hemos iniciado un proceso ya de atención diligente, atención en línea lo máximo posible y, como digo, simplificación de trámites. Además, la modernización del sistema permite reducir fallos administrativos y mejorar la experiencia de los usuarios. Ahora, si una persona necesita realizar una actualización de su predio, llámese esto de un dato de su nombre y también adicional necesita hacer algún ajuste en sus planos, hace un solo ingreso de su trámite. Si necesita solamente actualizar su nombre, incluso en el sistema ahora ya tienen unas validaciones y me ingresa automáticamente solo 2 requisitos. Los nuevos trámites están disponibles en www.quito.gov.es. Para asistencia presencial, todos los jueves habrá un espacio en las instalaciones de la Cámara de la Industria de la Construcción con asesores disponibles. Informó Ailis Morán. Ay, qué bueno eso también, felicidades, porque la verdad es que catastros también era, qué bárbaro la cantidad de pasos a seguir, eso parecía sánscrito, esa es la verdad. Qué bueno, me alegro, me alegro. 144 nuevas motocicletas fueron entregadas a los agentes civiles de la MT, utilizarán mis bonitos en favor de la comunidad. Según las autoridades, en 13 años, es la primera vez que se dota de nuevos vehículos a quienes controlan la seguridad vial en Quito. ¿Y por qué yo digo que utilizarán y ayudarán? ¿Saben qué? Ayer, así les cuento rapidito antes de irnos para la nota. Un tráfico endemoniado en la Simón Bolívar. Justo estaba yéndome al intercambiador hacia la autopista de Los Chillos. Y como ahora, lamentablemente hay ese sitio donde los buses, cuando uno va al intercambiador hacia Los Chillos, ahí hay un sitio donde la gente se baja. Bueno, el tráfico era endemoniado, no se movía para nada. Y veo que pasa por la mitad, ¿no? Raudo y veloz, un agente de la Policía de Tránsito Civil, digo,
Gracias, señor. Va a poner alguito de orden porque esto es un relajo. Alguito de orden. Vio el relajo y vea, con él no era. Eso yo llamo desidia. Si uno es un agente civil de tránsito, sabe el tránsito, ve el relajo, ¿qué hay que hacer, niños? Bajarse, ayudemos. A ver, señores de los buses, acá, usted acá, pasen. Pero no, a eso llamo yo. Utilicen bien, ayúdennos a nosotros, la población civil, que vemos día a día que el tránsito se complica el triple. Ahora sí, veamos las 13 motos. Enhorabuena. Con emoción recibieron los agentes civiles de tránsito sus nuevas motocicletas. En total, 144 vehículos formarán parte de la flota que tendrá por objetivo recorrer la ciudad. El parque automotor que teníamos anteriormente es bastante ya obsoleto, son más de 12 años que se ha venido utilizando. Esta renovación de todo el parque automotor va a servir para mejorar nuestros tiempos de reacción, poder abarcar las zonas urbanas y la periferia rural también de mejor manera, mejorar los tiempos. Aunque puede parecer fácil, el trabajo de los agentes civiles de tránsito es complejo. Recordar que trabajamos en la ciudad de Quito bajo fenómenos naturales impredecibles. No estamos sujetos al tema de la lluvia, el smog, la contaminación ambiental, el ruido. De ahí que, además de sus nuevas motocicletas, uniformes, accesorios y productos dermatológicos, también formarán su dotación. Van a recibir protector solar. Ellos pasan largas jornadas. Tenemos 4 compañeros que tienen un problema ya de piel. También de ellos van a recibir zapatos, uniformes, que a los contratos están en ejecución. Regresando al tema del parque automotor, el alcalde capitalino Pavel Muñoz anunció que estas no serán las únicas motocicletas con las que contará durante este periodo la AMT. Así que estas 144 motocicletas que entregamos el día de hoy vienen aparejadas de mi disposición a el director de la Agencia de Tránsito de que empiece ahora mismo el proceso para otras 150 o 200 motocicletas hasta que podamos hacer la renovación del parque total. El titular de la Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que cada agente que recibió a su cargo una motocicleta guarda una conducta intachable. En 5 años, se sostuvo, ninguno ha recibido sanción ni denuncia alguna. Informó Javier Rosero. Atención a la siguiente información de ayuda social. Se necesita la donación de pintas de sangre en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito a nombre de María Dolores González. Los donantes deben ser mayores de 18 años de edad, pesar mínimo 110 libras o 50 kilogramos, llevar la cédula de ciudadanía, llevar también un formulario correspondiente y haber desayunado o almorzado normalmente. Las donaciones de sangre las puede hacer de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde y los sábados y domingos de 7 a 14 horas. Revisando más noticias, gracias amigos por estar en nuestra sintonía. Un hombre fallecido y otras 9 personas heridas fue el fatal resultado que dejó un siniestro vial en la Ruta Viva al oriente de Quito. Autoridades informaron que un tanquero que transportaba combustible habría perdido los frenos, por lo que colisionó contra varios automóviles más y terminó volcado a un costado de la vía. La escena impactante fue el desenlace de un aparatoso siniestro vial ocurrido nuevamente en las vías de la capital. Salió un golpe era bien duro el golpe que se escuchó. El tanquero bajó ya sin frenos, me parece, porque ya una velocidad muy grave y ya parece que no se pudo sostener, ya no pudo controlar, el tanquero se fue pues contra la pared. Eran alrededor de las 13 horas cuando un tanquero que transportaba combustible circulaba por la Ruta Viva con dirección Quito Valles. Aparentemente, una falla mecánica hizo que su conductor perdiera el control del vehículo y aumentara la velocidad. La presunción es la pérdida de frenos del vehículo. El mismo se impacta con otros vehículos en su trayectoria hasta que aquí en el lugar se estrella contra los postes de energía eléctrica y posterior se vuelca. 4 automóviles fueron impactados en el trayecto. Una furgoneta de transporte escolar también quedó reducida a chatarra. Tenemos derrame de combustible, personal de bomberos se encuentra realizando la contención del mismo. Tras volcarse, el vehículo pesado terminó en la parte superior de una loma limítrofe de la vía. El conductor del camión lamentablemente perdió la vida producto del impacto. Aparentemente es el conductor, entre 35 a 40 años de edad. Él ya ha sido levantado ya por medicina legal. Los heridos fueron atendidos en el sitio y llevados a varias casas de salud.
mientras que bomberos y funcionarios municipales realizaron la limpieza y remoción de escombros, por lo que la vía permaneció cerrada por varias horas. Se está realizando diques para poder contener este derrame. Se podría decirse que es unos 2.500 galones que se ha derramado en este sitio. Y afortunadamente ya está contenido todo este combustible y se ha evitado que se propague más hacia el resto del ambiente, especialmente hacia el río que tenemos acá en el puente. Moradores del lugar pidieron a las autoridades la instalación urgente de medidas para obligar a los conductores a bajar la velocidad y así prevenir la pérdida de más vidas en la vía, informó Mauricio Sánchez. El tema no es poner rompevelocidades, si alguien ha sugerido eso. El tema primero en esa vía, autoridades del municipio de Quito, es ya pavimentarla. La vía está en muy mal estado. Esa vía está hace rato desgastada y hay que hacer, y ustedes saben, obras públicas y el alcalde lo sabe, esa vía hay que volver a darle una capa asfáltica pero urgente, porque primero está en mal estado. Dos, el problema que se tiene ahí son los excesos de velocidad de la gente va muy rápido. ¿Qué medidas implementar? Bueno, multas, agentes. Pues si no hay nadie, entonces como no hay nadie. Pues ese es el problema que tenemos en nuestra ciudad. Es lo mismo que pasa en la autopista Rumiñahui. No hay nadie. Los buses, los camiones hacen lo que le da la gana. No hay nadie. Entonces, la ciudad, en suma, con los agentes civiles de tránsito, no están en los sitios que tienen que estar. Ojo, la competencia de la Ruta Viva la tiene la Agencia Civil de Tránsito, ¿no? En la autopista Rumiñahui la tiene la Policía Nacional. Igual, no hay nadie. Entonces, de cualquier manera, eso va a mitigar, porque por lo menos, ¿han visto ustedes las películas gringas? Hecho una bala pasa, ya le están siguiendo atrás. Aquí no hay nadie. Entonces, no es cuestión de poner, pues, rompe velocidades, esa vía es una vía de conexión, imposible hacerlo, es una vía muy grande, pero hay que implementar a agentes que estén ahí, no es necesario que estén mostrando ahí, uno se da cuenta cuando están en exceso de velocidad. Y claro, la conciencia de tener en buen estado, en este caso, a estos buses, a estos transportes pesados que llevan, pues, la vida de muchas personas y que lamentablemente, como dice la autoridad, parece que se le fue los frenos. Él dice los frenos ocasionó semejante accidente. Vamos a Calderón. La policía incautó allá 15 kilos de droga que estaban siendo transportados en la cajuela de un auto. Según las autoridades, la droga presuntamente estaba destinada para ser distribuida en el mercado interno. Una mujer que conducía el auto le agarraron para las investigaciones del caso. Su presencia fue advertida por la ciudadanía en el sector de Llanos, en el norte de Quito. El vehículo negro merodeaba las calles del lugar como si estuviera buscando o esperando a alguna persona. Somos informados por alerta del EQ 911 que por el sector se encontraba un vehículo sospechoso. Por ende, avanzamos a verificar. Logramos localizar el vehículo. Por tal motivo procedemos a interceptarlo. Se toma contacto con la conductora del mismo. La actitud de la fémina levantó más las sospechas de los gendarmes, por lo que procedieron a abrir el maletero del automotor. Allí evidenciaron que existían 2 fundas negras con varios paquetes envueltos en cinta de embalar. Al verificar el vehículo, en la parte de la cajuela se puede ubicar una funda plástica negra, de la misma que contenía varios bultos que en su interior poseían una sustancia vegetal verdosa, presuntamente sustancia sujeta a fiscalización, marihuana. En el cual en su interior constaba con 15 paquetes tipo ladrillo envueltos en masking. La droga aparentemente iba a ser entregada a otras personas. Según versiones de la aprendida, se habría dirigido desde el sur de la urbe a entregar la mercadería ilegal hasta la parroquia de Calderón. Esta sustancia fue trasladada desde el sector sur de la ciudad hasta acá el sector de Calderón, lo cual más o menos estamos realizando una verificación que de cada uno de estos paquetes salen 1.000 dosis aproximadamente, a unos 15.000 dosis, las cuales se han podido sacar en circulación en situación de microtráfico. Las autoridades indicaron que se investiga a qué grupo delictivo pertenecería el cargamento, más por la cantidad encontrada suponen que estaba destinada para el mercado interno. Está también 2 teléfonos celulares, una cantidad de $70 americanos y de igual manera una balanza. Bueno, de acuerdo a lo que manifestaban, aproximadamente $2.000 por cada uno de los paquetes. Informó Mauricio Sánchez. 2 sicarios fueron detenidos por la policía instantes después de que acribillaran a un hombre en el sector de Paraíso de la Flor, en el noreste de Guayaquil. En ese distrito, 2 hechos violentos se reportaron la mañana de este lunes.
Prácticamente frente a motorizados de la policía, 2 sicarios a bordo de esta motocicleta dispararon contra un hombre que estaba en la calle principal del Paraíso de la Flor, en Nueva Prosperina. El crimen ocurrió a las 10 de la mañana y los policías que estaban estacionados en una esquina junto a varios comerciantes iniciaron la persecución que terminó en una balacera. Ambos atacantes fueron alcanzados por las balas y uno de ellos terminó hospitalizado, mientras el otro sospechoso fue presentado en rueda de prensa. Tenemos 2 personas heridas de los delincuentes, están en el hospital, sabemos que están estables. Y hay un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca Taurus, una motocicleta que se encuentra reportada como robada. De los 2 delincuentes sabemos que uno tiene antecedentes penales por tenencia de robo y tenencia de armas y por robo. Estamos a la ubicación de la persona que fue prácticamente atentada, sabemos que le han trasladado a una casa de salud, estamos tratando de verificar a ver a qué casa de salud ha salido, sabemos que está estable. Solo minutos antes, en el bloque 6 de Flor de Bastión, ocurrió otro ataque de sicarios. A José G., de 21 años, lo balearon cerca de su casa y murió camino al hospital. Su cuerpo fue regresado al sector y ahí Medicina Legal realizó el levantamiento para continuar con el procedimiento de ley. Le habían trasladado al hospital, pero ya falleció. Le habían ingresado al domicilio, no daban la colaboración, pero prácticamente ya están las unidades realizando el levantamiento respectivo. Estos hechos tienen relación ante los eventos que se han dado prácticamente en Flor de Bastión y en Paraíso por la situación, la disputa que tenemos de territorios de las organizaciones directivas Tiguerones, y ahora sabemos que se han aliado inclusive con los Águilas y los Patales del sector de Monte Sinaí, y prácticamente se han dado estos hechos en represalias por las anteriores muertes violentas que hubo. En lo que va del 2025 en el distrito Nueva Prosperina, 62 personas han sido asesinadas, informó Carolina Pimentel. Vamos a contarles que los decretos ejecutivos que dispusieron el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert fueron declarados inconstitucionales. Esto por parte del Pleno de la Corte Constitucional. El organismo señaló que estas decisiones son contrarias al artículo 146 de la Constitución. Detalles. Con 8 votos a favor y 1 salvado, el Pleno de la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos ejecutivos 500 y 505. A través de estos, el presidente Daniel Noboa encargó temporalmente la presidencia de la República a Cynthia Gelibert, a quien de manera previa la designó vicepresidenta de la República. El análisis de la Corte consideró que estos actos son contrarios al artículo 146 de la Constitución, que regula el procedimiento de reemplazo del presidente en caso de ausencia temporal, contraviniendo el régimen constitucional. El cargo debe ser asumido por quien ejerza la vicepresidencia. Además, la figura del encargo no está contemplada en la normativa constitucional como un mecanismo válido para delegar el ejercicio de la presidencia, señaló el documento. Asimismo, la Corte señaló que la ausencia temporal del presidente debe responder a causas específicas y no puede ser determinada unilateralmente mediante un decreto ejecutivo. Según el artículo 146 de la Constitución, las únicas razones válidas para la ausencia temporal son enfermedad, fuerza mayor o licencia otorgada por la Asamblea Nacional. Y si bien no le corresponde a la Corte examinar si existieron o no las circunstancias de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República, esta causal de ausencia temporal se configura exclusivamente a partir de la existencia de eventos o circunstancias imprevisibles e irresistibles que imposibiliten a la o el presidente de la República al ejercicio de su cargo. La Corte también aclaró que aunque los decretos perdieron su vigencia previo a la emisión de esta sentencia, la Corte está facultada para pronunciarse sobre los mismos, pues tienen la potencialidad de producir efectos contrarios a la Constitución pese a su derogatoria, debido a que quien ocupa el cargo de presidente asume funciones que, si son ejercidas, generan efectos más allá del periodo del encargo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Sobre la decisión de la Corte Constitucional, el ministro de Gobierno señaló que la sentencia ha dejado en claro que el encargo de la presidencia a Cynthia Gelibert no requería hacerlo vía decreto ejecutivo, por lo que en el futuro se analizarán las acciones que estarán basadas en este pronunciamiento de la Corte. Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional y la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos 500 y 505, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, señaló que la sentencia ha dejado claro que la Corte no tiene competencia para analizar las situaciones de fuerza mayor
que motivaron estos decretos. Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita ser decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gelliver. Se ratificó que el decreto 494 que designó a Cynthia Gelliver como vicepresidenta de la República lo han sido objeto de un análisis de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Corte. Que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte. No se mete a decir más. Un comunicado emitido por esta cartera de Estado señaló también que los decretos 500, 505, 513 y 519 tenían como principal objetivo proteger los recursos públicos y evitar un vacío de poder. De la Gasca señaló que de ser necesaria una nueva ausencia temporal del primer mandatario, el gobierno procederá conforme a lo que dictan las leyes y la propia sentencia de la Corte. Buscaremos la manera, dentro de la Constitución, dentro de la ley, cumpliendo con la sentencia, para acatar las disposiciones y saber que exista la sustitución presidencial, como lo establece la Constitución, sin necesidad de hacer lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional. Por conveniencia electoral, esta sentencia habría sido mal interpretada por quienes representan a la vieja política, por lo que el gobierno seguirá actuando con firmeza, pero amparados en la ley y la Constitución, señala el comunicado. Informó Miguel Ángel Bedoya. Es momento de una pausa y al retornar el gobierno ecuatoriano impuso un arancel del 27% a productos importados desde México. Estas son las noticias más destacadas de la señal de TVC. Los productos importados provenientes de México registrarán un arancel del 27%. La medida adoptada por el gobierno ecuatoriano busca promover la industria nacional mientras espera la firma de un acuerdo comercial con ese país. El presidente Daniel Noboa anunció este 3 de febrero la imposición de un arancel de 27% sobre las importaciones provenientes de México, con el objetivo de proteger la industria nacional y avanzar hacia un tratado de libre comercio con ese país. Ecuador siempre ha estado abierto a la integración comercial, pero no cuando hay abuso, señaló el mandatario en su cuenta de red social X. Esta medida buscaría que exista un trato justo a nuestros productores, señaló el mandatario. De acuerdo a cifras del Banco Central, entre enero y noviembre de 2024, la balanza comercial con ese país es deficitaria por más de $200 millones. Es decir, las importaciones superaron a las exportaciones. Así lo confirma el analista económico Alberto Acosta. Ecuador importa alrededor de $570 millones desde México, en donde los temas más importantes son productos farmacéuticos, productos químicos y farmacéuticos para la industria, productos alimenticios elaborados, vehículos, maquinaria, equipo de oficina, maquinaria industrial. Las principales importaciones procedentes desde México están relacionadas con bienes de consumo como medicamentos, automóviles, materias primas relacionadas con la construcción y bienes de capital para las industrias del transporte y manufacturas. Para Acosta, esta decisión de imponer aranceles podría generar incertidumbre en las autoridades mexicanas. Un acuerdo comercial requiere de la voluntad de ambas partes, requiere de confianza, ese acercamiento que debemos buscar con México y con todos los países del mundo, porque nuestra política comercial tiene que ser pragmática. No puede estar contaminada por la política interna ni la política externa. Tiene que ser una estrategia comercial de seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. En abril de 2024, Ecuador y México rompieron relaciones diplomáticas tras la intervención policial en la embajada mexicana para detener al ex vicepresidente, Jorge Glass. Informó Miguel Ángel Bedoya. El presidente de la República, Daniel Noboa, anunció que Ecuador y Canadá finalizaron ya las negociaciones y se preparan para firmar un tratado de libre comercio que podría beneficiar a más de 2.000 productos locales que obtendrán preferencias arancelarias. Ecuador y Canadá sellaron un histórico acuerdo comercial que permitirá a más de 2.000 productos gozar de beneficios arancelarios. El TLC incluyó 5 rondas de negociaciones que se prolongaron por 13 meses. Exportamos flores, exportamos minerales preciosos, cacao, frutas, petróleo, obviamente. En temas institucionales, el acuerdo comercial con Canadá es mucho mejor, por ejemplo, que el acuerdo con China.
Alejandro Martínez, gerente de Expoflor, considera que este TLC incrementará las posibilidades exportadoras de esta industria que en los últimos años ha seducido al mercado canadiense. Y va más allá de lo que típicamente nosotros hablamos, que es aranceles, ¿no? Los aranceles es una parte de un acuerdo comercial. Llegan muchas otras partes que a la larga lo que hacen es mejorar las condiciones de comercio. El acuerdo comercial supone la expansión de las actividades mineras. La industria canadiense podría asumir un rol protagónico en los proyectos extractivos que se desarrollan en Ecuador. Después de las flores, lo que nosotros más exportamos a Canadá es justamente el tema de minerales preciosos, oro, plata, cobre. Esta posibilidad ha sido ampliamente rechazada por la CONAIE, Ecuarunari y el colectivo Acción Ecológica, que desde el inicio de las negociaciones denunciaron concesiones mineras altamente riesgosas para el medio ambiente. Y estamos sumamente preocupados con este tratado porque eso es lo que vienen a hacer estas multinacionales, vulnerar los derechos, no tener seguridad social para los trabajadores. Después del post-extractivismo del petróleo, nos quieren meter justamente a un extractivismo minero, que lo único que va a traer es problemas sociales, económicos y políticos. Una vez que los mandatarios firmen el acuerdo, este deberá ser ratificado por el Parlamento y, en el caso ecuatoriano, analizado por la Corte Constitucional. Informó Álvaro Terán. Frente a intentos de desestabilización por parte de grupos armados, el presidente de la República, Daniel Noboa, dispuso la militarización de los puertos. Este anuncio señala que las fronteras también permanecerán cerradas del 8 al 10 de febrero. Mediante su red social X, el presidente Daniel Noboa anunció que dispuso al bloque de seguridad que se ejecuten 2 acciones específicas. La primera, que de manera inmediata se militaricen los puertos. Y la segunda, que frente a los intentos de desestabilización de grupos armados, se proceda a reforzar la presencia militar en las fronteras norte y sur, además de señalar que las fronteras permanecerán cerradas desde este sábado 8 de febrero hasta el próximo lunes 10 de febrero. Es decir, los pasos fronterizos tanto al norte con Colombia como al sur con Perú estarán cerrados antes, durante y posterior al proceso electoral del domingo 9 de febrero. En la frontera con Colombia, existe presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país, mientras que en la frontera sur se ha detectado la presencia de grupos que en su mayoría se dedicarían al contrabando de combustibles. El pasado 2 de enero, mediante decreto ejecutivo, el primer mandatario dispuso estado de excepción en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos. En esta disposición también se incluyeron a 3 cantones, Quito en Pichincha, La Troncal en Cañar y el cantón Camilo Ponce en Azuay. En la jornada electoral del próximo 9 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos acudiremos a las urnas para elegir un binomio presidencial, 151 asambleístas y representantes al Parlamento andino. Informó Miguel Ángel Bedoya. Cambiemos de tema. Las deportaciones masivas desde los Estados Unidos han generado incertidumbre sobre cómo actuar ante un encuentro con agentes de migración. Una experta en ciencias internacionales a través de la red social TikTok ha brindado consejos legales para enfrentar un posible escenario de deportación. Este video filmado por una familia inmigrante en Estados Unidos se viralizó en redes sociales. El motivo: se trata de una redada por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o por sus siglas en inglés, ICE. La sorpresa de los agentes fue mayor al escuchar desde el interior del domicilio que no podían abrir la puerta porque los agentes no tenían una orden judicial. Una jugada maestra que evitó la deportación. Ante esto, cuentas como la de Angélica Remache, una inmigrante de origen ecuatoriano, comparte sus conocimientos adquiridos en la Universidad de Harvard, donde se graduó, para que las personas puedan prepararse ante un encuentro con agentes de migración.
por favor asegúrate de nunca firmar ningún papel sin la presencia de un abogado. No contestes ninguna pregunta a los oficiales de ICE sin un abogado presente. Entonces, para tener un abogado, lo que necesitas es la forma G28. La forma lo que hace es permite que un abogado te represente. Y lo único que tienes que hacer en esta forma, para que esta forma sea efectiva, es sencillamente firmar en la página número 3, no ponerle fecha. Evitar la orden de deportación también sería posible dependiendo cada caso. Entonces, para suspender la orden de deportación, lo que van a necesitar es la forma I-246. Lo único que van a hacer es, en esta sección en donde dice Evidence Submitted, poner su nombre, acá escribir su nombre y al lado firmar. Pero si la deportación es inevitable, ¿qué acciones podemos tomar para cuidar a nuestros hijos o mantener a buen recaudo nuestros bienes adquiridos en Estados Unidos? En nuestra segunda entrega le brindaremos consejos útiles para evitar perderlo todo. Informó Ítalo Salazar. En nuestra segunda entrega, entérese qué documentos debe tener preparados para proteger a sus hijos o los bienes adquiridos durante su estancia en los Estados Unidos. Y en otro tema, postulantes para la renovación parcial de la Corte Constitucional ya tienen en sus manos el banco de preguntas para la prueba escrita que deberán rendir en los próximos días. La comisión calificadora se ha puesto como plazo hasta fin de mes para contar con el nombre de los 3 nuevos jueces. Las primeras calificaciones ya son públicas en relación al proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional. Los méritos académicos y profesionales se evaluaron sobre 30 puntos, nota que han logrado Pamela Aguirre y Jorge Benavides. Le sigue Claudia Salgado con 29 y Sandra Cordero con 26.50. Aquí no cabría pedido de recalificación. El reglamento para la renovación parcial y la ley de orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional no faculta o prevé. Con esto se preparan para la prueba escrita sobre 35 puntos que será el próximo lunes en la ciudad de Quito, en las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia. En ese sentido ya se entregaron las preguntas a los 8 postulantes. Son 363 preguntas que han sido elaboradas por un cuerpo de profesionales expertos en materia de derecho constitucional y afines. Y todas las preguntas, tanto las teóricas como los casos prácticos, guardan relación justamente con el derecho constitucional y materias afines, en los cuales debidamente fueron también comunicados todos los candidatos y candidatas con el instructivo para el examen escrito. Entre tanto, el 18, 19 y 20 de febrero será la evaluación oral, 35 puntos más. El lugar está por definirse. Quien le habla, sobre todo en mi calidad de presidente, he hecho un compromiso irrestricto de redoblar todos los esfuerzos para darle al país, con el apoyo de todos los comisionados, los 3 nuevos jueces y poder decidirnos el último día hábil máximo de este mes. Esto es el viernes 28 de febrero del presente año. De los 9 actuales jueces de la Corte Constitucional, 3 se posesionaron en el 2022. Por eso 6 se someterán a sorteo para que ingresen los 3 seleccionados, informó Héctor Romero.